Nunca olvidaré aquel día. El sol caía fuerte sobre mi espalda, y el polvo del cemento se pegaba a mi piel, como si quisiera recordarme que nací para trabajar, no para soñar. Me llamo Tomás, y llevo más de 20 años levantando paredes que nunca me pertenecieron, casas que otros habitan, mansiones que otros presumen, pero donde mis manos quedaron marcadas en cada ladrillo. Ese día, estábamos en una obra grande, una de esas mansiones que uno solo ve en revistas o en la televisión. El dueño era un empresario rico, de esos que llegan en autos que parecen naves espaciales, con relojes que valen más que mi casa entera. Se llamaba Julián Herrera. Yo lo veía caminar entre los planos con su traje impecable, mirando cada detalle, pero no con admiración, sino con superioridad, como si todos nosotros, los obreros, fuéramos parte del polvo que se levantaba a su paso. Yo no soy un hombre que envidie. La vida me enseñó que cada quien cosecha lo que siembra. Pero ese día, algo dentro de mí se quebró. Julián se detuvo frente a mí, mientras yo estaba agachado preparando mezcla. Me miró de arriba abajo, y con una sonrisa burlona dijo: «¿Y tú, Tomás? ¿Cuántos años llevas pegando ladrillos?» «22, señor», respondí con respeto. «22 años», repitió él con un tono casi teatral. «Imagino que con tanto tiempo ya deberías tener tu propio castillo, ¿no?» Los compañeros se rieron, algunos con pena, otros con miedo. Yo solo bajé la cabeza, no porque me avergonzara, sino porque sabía que discutir con un hombre así era como hablarle al viento. Lo que más dolía no era la burla, sino la mirada. Esa mirada que dice: «Tú no vales nada». Cuando se fue, me quedé mirando el muro que estaba levantando. Pensé en cuántas veces había soñado con tener mi propio hogar, uno pequeño, pero mío, un lugar donde mis hijos no tuvieran que dormir escuchando goteras o el ruido de la calle. Pero el dinero nunca alcanzaba. Lo poco que ganaba se iba en comida, en los útiles de la escuela, en los remedios de mi madre enferma. A veces me sentía cansado de pelear contra un mundo que parecía no dejarme avanzar. Esa tarde, mientras el sol se escondía, me senté sobre un balde vacío. Saqué una foto vieja del bolsillo de mi camisa. Era mi esposa, Clara, con nuestros 2 hijos pequeños. Sonreían. Esa imagen siempre me daba fuerza. Recordé su voz diciéndome: «No importa si eres albañil o presidente, Tomás. Lo que vale es el corazón con que haces las cosas». Esas palabras eran mi escudo. Porque aunque mis manos estuvieran llenas de heridas, mi corazón seguía limpio. Yo trabajaba con amor, aunque nadie lo viera. Al día siguiente llegué temprano como siempre. Me gusta llegar antes que todos, cuando el aire todavía está fresco y el silencio te deja pensar. Me puse a revisar el muro del día anterior, cuando escuché un motor detenerse detrás de mí. Era el mismo auto negro del señor Herrera. Bajó con su celular en la mano, hablando con alguien. Caminaba nervioso, frustrado. Por un momento se me cruzó la idea de saludarlo, pero no lo hice. No tenía sentido. Hasta que escuché un grito: «¡Cuidado!». Un trozo de concreto se desprendió del andamio superior. Ni siquiera tuve tiempo de pensar. Solo salté. Empujé al señor Herrera hacia un lado, y el bloque cayó justo donde él estaba parado un segundo antes. El ruido fue ensordecedor. Un polvo blanco cubrió todo. Cuando abrí los ojos, lo vi mirándome con la cara llena de susto. «¿Estás loco?», dijo jadeando. «Pudiste morir, pero no murió nadie», respondí limpiándome la frente. «Eso es lo que importa». Por un instante, el hombre que me había humillado un día antes me miró diferente, no con lástima ni con orgullo, sino con algo que no supe descifrar, quizás gratitud, quizás vergüenza. Esa noche, al llegar a casa, Clara me abrazó fuerte cuando le conté lo que pasó. «Siempre haces lo correcto, aunque nadie lo reconozca», me dijo. «No sé si sirva de algo, pero al menos puedo dormir tranquilo», le respondí. No imaginaba que ese pequeño acto cambiaría mi vida para siempre. Pasaron los días, y la obra siguió su curso. El señor Herrera dejó de aparecer. Nos dijeron que estaba de viaje. Yo volví a mi rutina: levantar muros, mezclar cemento, almorzar sentado en un ladrillo. Hasta que un viernes, al terminar la jornada, el capataz me llamó. «Tomás, el dueño quiere verte mañana. Dice que quiere hablar contigo en persona». Dormí poco esa noche. No sabía si era algo bueno o malo.
El sábado llegué temprano. El portón de la mansión estaba abierto. Al entrar vi al señor Herrera esperándome junto a su esposa. Me invitó a pasar a la sala. Algo que jamás pensé que haría un hombre como él. Tomás, dijo, estuve pensando mucho en lo que hiciste aquel día. Me salvaste la vida y eso no es algo que se paga con dinero. Pero también estuve pensando en tus palabras, en cómo trabajas con tanto empeño. Yo solo escuchaba, incómodo. No sabía qué responder. He decidido algo, continuó él. Quiero que seas el encargado de las próximas obras de mi empresa. No como obrero, sino como maestro mayor. Me quedé mudo. Nunca nadie me había ofrecido algo así. Era un salto enorme, un reconocimiento que nunca imaginé. No sé qué decir, señor, balbuceé. Diga que sí, intervino su esposa sonriendo. A veces la vida devuelve lo que damos, pero en formas que no esperamos. Acepté, no por orgullo, sino porque sentí que era una oportunidad que la vida me estaba dando después de tantos años de lucha. Pero no sabía que ese solo sería el comienzo, que el destino tenía preparado un giro mucho más profundo, algo que no se trataba de trabajo ni de dinero, sino de humanidad. Esa misma semana empecé mi nuevo puesto, y aunque el sueldo era mejor, lo que más me llenaba era el respeto de mis compañeros. Ya no era el hombre que cargaba baldes de mezcla, sino alguien que podía inspirar a otros. Pero la vida, como siempre, tenía su manera de probarme, porque detrás de cada bendición suele venir una prueba, y la mía estaba por comenzar. Los primeros días en mi nuevo cargo fueron un torbellino de emociones. Pasé de cargar cubetas de mezcla a revisar planos, coordinar cuadrillas y firmar papeles que antes solo veía de lejos. No te voy a mentir, al principio me sentía fuera de lugar, como si estuviera ocupando un sitio que no me correspondía. Cada vez que me veía con un casco limpio y una camisa sin manchas de cemento, algo dentro de mí me decía, esto no es para ti. Tomás, tú perteneces al polvo. Pero luego recordaba las palabras de mi esposa, Clara, Dios no nos da oportunidades para que las rechacemos, sino para que demostremos que éramos dignos de ellas desde antes. Así que respiraba hondo y seguía. El primer proyecto que me asignaron fue la construcción de un pequeño conjunto de casas en la zona norte. No eran mansiones, sino viviendas modestas pensadas para familias trabajadoras. Aquello me entusiasmó. Sentía que, de alguna manera, estaba levantando hogares como el que siempre soñé para los míos. La primera mañana reuní al equipo y les hablé con el corazón. Aquí nadie es menos que nadie. Todos somos parte de lo mismo. Cada ladrillo que pongamos será el sueño de alguien más. Así que trabajemos con orgullo. Los muchachos me miraron sorprendidos. Algunos me conocían de antes. Sabían que yo venía de abajo. Por eso me respetaban. No porque tuviera un cargo nuevo, sino porque conocía el peso de cada pala, el ardor del sol en la espalda, el cansancio en los huesos. Con el paso de las semanas, las obras avanzaban y el señor Herrera me visitaba de vez en cuando. Ya no era el mismo hombre arrogante que había conocido. Lo notaba más sereno, más humano. Me saludaba con una sonrisa sincera y a veces se quedaba conversando conmigo sobre la vida, sobre cómo las cosas cambian cuando uno mira más allá del dinero. Un día, mientras revisábamos el avance de las casas, me contó algo que me dejó pensativo. ¿Sabes, Tomás? Cuando era joven, mi padre me enseñó que el éxito era tener más que los demás, pero nunca me enseñó a valorar lo que ya tenía. El día que me salvaste entendí que la vida puede cambiar en un segundo, y que todo el dinero del mundo no puede comprar un acto de bondad. Aquella confesión me conmovió más de lo que él imaginaba. No porque buscara disculparse, sino porque lo sentí sincero. Era como si el destino nos hubiera cruzado para que ambos aprendiéramos algo que nos faltaba. Sin embargo, mientras todo parecía mejorar, mi vida personal empezaba a tambalear. Clara llevaba días enferma, tosía mucho y se cansaba con facilidad. Le decía que fuera al médico, pero siempre me respondía con su sonrisa tranquila. Solo es cansancio, Tomás. No te preocupes, pero yo la conocía demasiado, y sabía que cuando ella decía no te preocupes, era porque algo no andaba bien. Una noche, al llegar del trabajo, la encontré sentada en la cama,
con la mirada perdida y los labios pálidos. Corrí hacia ella, la tomé de las manos y sentí su piel fría. «Vamos al hospital», le dije sin pensarlo. Allí nos dieron la noticia que me partió el alma. Clara tenía una enfermedad pulmonar avanzada. El médico fue claro. Necesitaba un tratamiento urgente y costoso. Recuerdo que salí del consultorio con la vista nublada. Todo lo que había logrado se derrumbaba frente a mí. ¿De qué servía mi nuevo puesto si no podía salvar a la mujer que más amaba? Esa noche, mientras la cuidaba, ella me miró con ternura y dijo algo que jamás olvidaré. «No llores, Tomás. A veces Dios nos pone a prueba justo cuando empezamos a levantarnos. No te rindas», pero no podía evitar sentirme impotente. Al día siguiente fui a trabajar con el corazón hecho trizas. No podía concentrarme, hasta que el señor Herrera notó mi rostro y se acercó. «¿Qué sucede, Tomás?», preguntó con preocupación. Le conté todo. No me dio vergüenza. Cuando la vida te pone contra la pared, el orgullo sobra. Le hablé de la enfermedad de Clara, del costo del tratamiento, de mi desesperación. Él me escuchó en silencio y cuando terminé solo dijo: «Déjame ayudarte». El sol caía fuerte sobre mi espalda y el polvo del cemento se pegaba a mi piel, como si quisiera recordarme que nací para trabajar, no para soñar. Me llamo Tomás y llevo más de 20 años levantando paredes que nunca me pertenecieron, casas que otros habitan, mansiones que otros presumen, pero donde mis manos quedaron marcadas en cada ladrillo. Ese día, estábamos en una obra grande, una de esas mansiones que uno solo ve en revistas o en la televisión. El dueño era un empresario rico, de esos que llegan en autos que parecen naves espaciales, con relojes que valen más que mi casa entera. Se llamaba Julián Herrera. Yo lo veía caminar entre los planos con su traje impecable, mirando cada detalle, pero no con admiración, sino con superioridad, como si todos nosotros, los obreros, fuéramos parte del polvo que se levantaba a su paso. Yo no soy un hombre que envidie. La vida me enseñó que cada quien cosecha lo que siembra. Pero ese día, algo dentro de mí se quebró. Julián se detuvo frente a mí, mientras yo estaba agachado preparando mezcla. Me miró de arriba abajo, y con una sonrisa burlona dijo: «¿Y tú, Tomás? ¿Cuántos años llevas pegando ladrillos?» «22, señor», respondí con respeto. «22 años», repitió él con un tono casi teatral. «Imagino que con tanto tiempo ya deberías tener tu propio castillo, ¿no?» Los compañeros se rieron, algunos con pena, otros con miedo. Yo solo bajé la cabeza, no porque me avergonzara, sino porque sabía que discutir con un hombre así era como hablarle al viento. Lo que más dolía no era la burla, sino la mirada. Esa mirada que dice: «Tú no vales nada». Cuando se fue, me quedé mirando el muro que estaba levantando. Pensé en cuántas veces había soñado con tener mi propio hogar, uno pequeño, pero mío, un lugar donde mis hijos no tuvieran que dormir escuchando goteras o el ruido de la calle. Pero el dinero nunca alcanzaba. Lo poco que ganaba se iba en comida, en los útiles de la escuela, en los remedios de mi madre enferma. A veces me sentía cansado de pelear contra un mundo que parecía no dejarme avanzar. Esa tarde, mientras el sol se escondía, me senté sobre un balde vacío. Saqué una foto vieja del bolsillo de mi camisa. Era mi esposa, Clara, con nuestros 2 hijos pequeños. Sonreían. Esa imagen siempre me daba fuerza. Recordé su voz diciéndome: «No importa si eres albañil o presidente, Tomás. Lo que vale es el corazón con que haces las cosas». Esas palabras eran mi escudo. Porque aunque mis manos estuvieran llenas de heridas, mi corazón seguía limpio. Yo trabajaba con amor, aunque nadie lo viera. Al día siguiente llegué temprano como siempre. Me gusta llegar antes que todos, cuando el aire todavía está fresco y el silencio te deja pensar. Me puse a revisar el muro del día anterior, cuando escuché un motor detenerse detrás de mí. Era el mismo auto negro del señor Herrera. Bajó con su celular en la mano, hablando con alguien. Caminaba nervioso, frustrado. Por un momento se me cruzó la idea de saludarlo, pero no lo hice. No tenía sentido. Hasta que escuché un grito: «¡Cuidado!». Un trozo de concreto se desprendió del andamio superior. Ni siquiera tuve tiempo de pensar. Solo salté. Empujé al señor Herrera hacia un lado,
y el bloque cayó justo donde él estaba parado un segundo antes. El ruido fue ensordecedor. Un polvo blanco cubrió todo. Cuando abrí los ojos, lo vi mirándome con la cara llena de susto. ¿Estás loco?, dijo jadeando. Pudiste morir, pero no murió nadie, respondí limpiándome la frente. Eso es lo que importa. Por un instante, el hombre que me había humillado un día antes me miró diferente, no con lástima ni con orgullo, sino con algo que no supe descifrar, quizás gratitud, quizás vergüenza. Esa noche, al llegar a casa, Clara me abrazó fuerte cuando le conté lo que pasó. Siempre haces lo correcto, aunque nadie lo reconozca, me dijo. No sé si sirva de algo, pero al menos puedo dormir tranquilo. Le respondí. No imaginaba que ese pequeño acto cambiaría mi vida para siempre. Pasaron los días, y la obra siguió su curso. El señor Herrera dejó de aparecer. Nos dijeron que estaba de viaje. Yo volví a mi rutina. Levantar muros, mezclar cemento, almorzar sentado en un ladrillo. Hasta que un viernes, al terminar la jornada, el capataz me llamó. Tomás, el dueño quiere verte mañana. Dice que quiere hablar contigo en persona. Dormí poco esa noche. No sabía si era algo bueno o malo. El sábado llegué temprano. El portón de la mansión estaba abierto. Al entrar vi al señor Herrera esperándome junto a su esposa. Me invitó a pasar a la sala. Algo que jamás pensé que haría un hombre como él. Tomás, dijo, estuve pensando mucho en lo que hiciste aquel día. Me salvaste la vida y eso no es algo que se paga con dinero. Pero también estuve pensando en tus palabras, en cómo trabajas con tanto empeño. Yo solo escuchaba, incómodo. No sabía qué responder. He decidido algo, continuó él. Quiero que seas el encargado de las próximas obras de mi empresa, no como obrero, sino como maestro mayor. Me quedé mudo. Nunca nadie me había ofrecido algo así. Era un salto enorme, un reconocimiento que nunca imaginé. No sé qué decir, señor. Balbuceé. Diga que sí, intervino su esposa sonriendo. A veces la vida devuelve lo que damos, pero en formas que no esperamos. Acepté, no por orgullo, sino porque sentí que era una oportunidad que la vida me estaba dando después de tantos años de lucha. Pero no sabía que ese solo sería el comienzo, que el destino tenía preparado un giro mucho más profundo, algo que no se trataba de trabajo ni de dinero, sino de humanidad. Esa misma semana empecé mi nuevo puesto, y aunque el sueldo era mejor, lo que más me llenaba era el respeto de mis compañeros. Ya no era el hombre que cargaba baldes de mezcla, sino alguien que podía inspirar a otros. Pero la vida, como siempre, tenía su manera de probarme, porque detrás de cada bendición suele venir una prueba, y la mía estaba por comenzar. Los primeros días en mi nuevo cargo fueron un torbellino de emociones. Pasé de cargar cubetas de mezcla a revisar planos, coordinar cuadrillas y firmar papeles que antes solo veía de lejos. No te voy a mentir. Al principio me sentía fuera de lugar, como si estuviera ocupando un sitio que no me correspondía. Cada vez que me veía con un casco limpio y una camisa sin manchas de cemento, algo dentro de mí me decía, esto no es para ti. Tomás, tú perteneces al polvo. Pero luego recordaba las palabras de mi esposa, Clara. Dios no nos da oportunidades para que las rechacemos, sino para que demostremos que éramos dignos de ellas desde antes. Así que respiraba hondo y seguía. El primer proyecto que me asignaron fue la construcción de un pequeño conjunto de casas en la zona norte. No eran mansiones, sino viviendas modestas pensadas para familias trabajadoras. Aquello me entusiasmó. Sentía que, de alguna manera, estaba levantando hogares como el que siempre soñé para los míos. La primera mañana reuní al equipo y les hablé con el corazón. Aquí nadie es menos que nadie. Todos somos parte de lo mismo. Cada ladrillo que pongamos será el sueño de alguien más. Así que trabajemos con orgullo. Los muchachos me miraron sorprendidos. Algunos me conocían de antes. Sabían que yo venía de abajo. Por eso me respetaban. No porque tuviera un cargo nuevo, sino porque conocía el peso de cada pala, el ardor del sol en la espalda, el cansancio en los huesos. Con el paso de las semanas, las obras avanzaban y el señor Herrera me visitaba de vez en cuando. Ya no era el mismo hombre arrogante que había conocido. Lo notaba más sereno, más humano. Me saludaba con una sonrisa sincera
y a veces se quedaba conversando conmigo sobre la vida, sobre cómo las cosas cambian cuando uno mira más allá del dinero. Un día, mientras revisábamos el avance de las casas, me contó algo que me dejó pensativo. ¿Sabes, Tomás? Cuando era joven, mi padre me enseñó que el éxito era tener más que los demás, pero nunca me enseñó a valorar lo que ya tenía. El día que me salvaste entendí que la vida puede cambiar en un segundo, y que todo el dinero del mundo no puede comprar un acto de bondad. Aquella confesión me conmovió más de lo que él imaginaba, no porque buscara disculparse, sino porque lo sentí sincero. Era como si el destino nos hubiera cruzado para que ambos aprendiéramos algo que nos faltaba. Sin embargo, mientras todo parecía mejorar, mi vida personal empezaba a tambalear. Clara llevaba días enferma, tosía mucho y se cansaba con facilidad. Le decía que fuera al médico, pero siempre me respondía con su sonrisa tranquila. Solo es cansancio, Tomás. No te preocupes, pero yo la conocía demasiado, y sabía que cuando ella decía no te preocupes, era porque algo no andaba bien. Una noche, al llegar del trabajo, la encontré sentada en la cama, con la mirada perdida y los labios pálidos. Corrí hacia ella, la tomé de las manos y sentí su piel fría. «Vamos al hospital», le dije sin pensarlo. Allí nos dieron la noticia que me partió el alma. Clara tenía una enfermedad pulmonar avanzada. El médico fue claro. Necesitaba un tratamiento urgente y costoso. Recuerdo que salí del consultorio con la vista nublada. Todo lo que había logrado se derrumbaba frente a mí. ¿De qué servía mi nuevo puesto si no podía salvar a la mujer que más amaba? Esa noche, mientras la cuidaba, ella me miró con ternura y dijo algo que jamás olvidaré. «No llores, Tomás. A veces Dios nos pone a prueba justo cuando empezamos a levantarnos. No te rindas», pero no podía evitar sentirme impotente. Al día siguiente fui a trabajar con el corazón hecho trizas. No podía concentrarme, hasta que el señor Herrera notó mi rostro y se acercó. «¿Qué sucede, Tomás?», preguntó con preocupación. Le conté todo. No me dio vergüenza. Cuando la vida te pone contra la pared, el orgullo sobra. Le hablé de la enfermedad de Clara, del costo del tratamiento, de mi desesperación. Él me escuchó en silencio y cuando terminé solo dijo: «Te vi por primera vez en mi obra, no lo creí posible». Eras su vivo retrato, me quedé helado. Era como si el tiempo se hubiese doblado sobre sí mismo. Clara me tomó la mano con fuerza, pero yo no podía reaccionar, seguí leyendo. Con el alma hecha pedazos. Quise acercarme, explicarte, pero no tuve el valor. Me refugié en la soberbia, en el dinero, en el poder. Hasta que aquel día, cuando me salvaste la vida, entendí que Dios me estaba dando una oportunidad de redención. Todo lo que hice después, Tomás, tu ascenso, el proyecto, el apoyo a tu familia, no fue caridad. Fue mi manera torpe de intentar pagar una deuda que nunca podré saldar. Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Mi padre. El hombre que me enseñó a trabajar con dignidad, que me hablaba de justicia, había sido traicionado por el mismo hombre que yo ahora consideraba un amigo. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas la verdad antes de que el destino decida por mí. Si algún día encuentras en tu corazón la paz para hacerlo, piensa en mí no como en el millonario arrogante que te humilló, sino como un hombre roto que buscó redimirse a través de ti. Julián. Cuando terminé de leer no pude contener las lágrimas. Lloré como no lo hacía desde niño. No de rabia, sino de confusión, de dolor, de impotencia. Clara me abrazó fuerte y me susurró: «Dios a veces usa el mismo corazón que fue herido para sanar al que lo hirió». Esa frase me atravesó. Pasé todo el día en silencio. No podía pensar en otra cosa. Recordaba cada momento con Julián, cada palabra, cada gesto. Todo tenía ahora un nuevo significado. Él no me ayudó solo por gratitud. Lo hizo por culpa. Por la tarde decidí ir al hospital. Necesitaba verlo, mirarlo a los ojos, entender si todo lo que habíamos vivido era una mentira o una forma de justicia divina. Cuando llegué, lo encontré sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana. «Sabía que vendrías», dijo sin girarse.
¿Por qué no me lo dijiste antes, Julián? Pregunté con la voz quebrada. Guardó silencio por unos segundos. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: porque tenía miedo, Tomás. Miedo de perder lo único puro que había tenido en años. Tu amistad no supe qué decir. Me quedé de pie mirándolo, con 1000 pensamientos enredados en la cabeza. ¿Todo lo que hiciste por mí fue por remordimiento? Le pregunté. Al principio sí, admitió, pero con el tiempo lo hice porque te admiraba, porque vi en ti al hombre que yo debí ser. Sus palabras me rompieron por dentro. Quise odiarlo, pero no pude, porque en su mirada no había mentira, solo dolor y arrepentimiento. Entonces entendí algo que tardé toda mi vida en comprender. El perdón no es un regalo para el otro, sino para uno mismo. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. No puedo decirte que te perdono, porque todavía me duele, dije, pero puedo decirte que no te odio. Y eso ya es un comienzo. Él asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Eso es más de lo que merezco, susurró. Pasaron unos minutos en silencio. Afuera, el sol comenzaba a ponerse y una luz dorada llenaba la habitación. Tu padre estaría orgulloso de ti, Tomás, dijo finalmente. Eres todo lo que él soñó. Aquellas palabras me atravesaron el alma. Sentí que algo dentro de mí se liberaba, como una herida que empezaba por fin a cicatrizar. Esa noche, al volver a casa, me senté en el porche con Clara. El cielo estaba cubierto de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rencor, solo gratitud, porque a pesar del dolor, había encontrado en medio de la injusticia un propósito más grande: ser la prueba viviente de que el bien siempre regresa, aunque tarde. Pero el destino, una vez más, no había terminado su historia conmigo, porque días después, un suceso inesperado pondría a prueba todo lo que creía sobre la vida, la fe y el perdón. Pasaron unos días desde que supe la verdad. Mi mente no encontraba descanso. Me dormía pensando en mi padre y despertaba con la imagen de Julián, aquel hombre que había sido mi verdugo y, de algún modo extraño, mi salvador. Traté de continuar con la rutina, pero algo dentro de mí había cambiado. Cada ladrillo que tocaba, cada pared que levantaba, me recordaba la historia que me unía a él. Era como si el pasado estuviera escrito en el cemento que ahora moldeaba mis manos. Una mañana, mientras revisaba los planos de un nuevo conjunto de viviendas, recibí una llamada. Era la esposa de Julián. Su voz sonaba temblorosa. Tomás, ven al hospital, por favor. Es urgente, el corazón se me paralizó. No hizo falta preguntar más. Dejé todo y salí corriendo. El camino se me hizo eterno, como si cada semáforo quisiera probar mi paciencia. Cuando llegué, la vi afuera de la habitación, con los ojos hinchados y las manos apretadas. Sufrió un paro cardíaco esta madrugada, dijo en un susurro quebrado. Lograron estabilizarlo, pero el médico dice que está muy débil. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Entré a la habitación y lo vi allí, pálido, frágil, con un respirador y cables que parecían sostener su vida por hilos invisibles. Me acerqué despacio, temiendo que un solo paso pudiera romper aquel silencio sagrado. Tomás, susurró con dificultad. Sabía que vendrías. Me arrodillé junto a su cama y le tomé la mano. La suya estaba helada pero aún fuerte. Estoy aquí, Julián, le dije. No estás solo. Me miró con ojos cansados, pero con una serenidad que no había visto en él antes. Hay algo que quiero pedirte, dijo con voz débil. Si no salgo de esta, quiero que sigas con la empresa. No como empleado, como dueño. ¿Qué estás diciendo? Pregunté sorprendido. Eso no tiene sentido, Julián. Sí lo tiene, respondió con un hilo de voz. Esa empresa empezó con tu padre. Le pertenece a su sangre. Te pertenece a ti. No supe qué decir. Me quedé mudo. Una mezcla de rabia, tristeza y confusión me nubló la mente. No puedo aceptar eso. No después de todo, él sonrió apenas. No es un regalo, Tomás. Es justicia. Su respiración se agitó. Las máquinas comenzaron a sonar. Corrí a llamar a los médicos, pero antes de que entraran, Julián me apretó la mano con fuerza. Prométeme, susurró, que vas a perdonarme de verdad.
que no vivirás con odio. No alcancé a responder. Lo último que escuché fue el pitido agudo del monitor cuando su corazón se detuvo. Los médicos entraron de inmediato, empujándome a un lado. Yo quedé paralizado, mirando cómo intentaban devolverle la vida a quien, por ironía, me la había devuelto a mí. Después de varios minutos, uno de ellos bajó la mirada y murmuró: «Lo siento». En ese instante, todo el ruido del hospital desapareció. Solo quedó un silencio espeso, el tipo de silencio que grita dentro del alma. Salí de la habitación tambaleándome. Su esposa me abrazó, y los dos lloramos como si hubiéramos perdido a un hermano. Esa noche no regresé a casa. Me quedé afuera del hospital, sentado en un banco, mirando las luces lejanas de la ciudad. Pensé en cómo el destino había entrelazado nuestras vidas desde mucho antes de que yo lo supiera. Y por primera vez, en lugar de rabia, sentí compasión. Al día siguiente asistí al funeral. No fue un evento ostentoso ni lleno de lujos, como uno esperaría de un hombre rico. Fue sencillo, íntimo, apenas unas pocas personas, flores blancas y un silencio que lo decía todo. Cuando el sacerdote terminó de hablar, me acerqué al ataúd. Puse mi mano sobre la madera y murmuré: «Te perdono, Julián, no por ti, sino por mí, porque ya entendí que el perdón es el único ladrillo que puede construir la paz». Al mirar alrededor, vi a muchos de sus antiguos empleados, a obreros que alguna vez trabajaron bajo su mando. Varios se acercaron a mí y me dijeron que Julián había cambiado mucho en sus últimos meses, que hablaba de hacer las cosas bien, de empezar de nuevo. Fue entonces cuando comprendí que, en su propio modo, había encontrado redención. Días después, recibí una llamada de su abogado. Me citó en la oficina central de la empresa. Cuando llegué, había varios documentos sobre la mesa. El señor Herrera dejó instrucciones claras, me explicó el abogado. Antes de su muerte, transfirió la propiedad de la empresa a su nombre. Usted es ahora el nuevo titular. Me quedé helado. No podía creerlo. Debe haber un error, dije. No puedo aceptar algo así. No hay error, señor Aguilar. Él insistió en que usted continuara su legado. Dijo que si alguien podía construir con el alma, era usted. Salí de esa oficina sin saber si llorar o reír. Era demasiado. El mismo hombre que me había quitado todo a través de mi padre, me lo estaba devolviendo con su último aliento. Cuando llegué a casa, Clara me recibió con una sonrisa suave. «¿Y bien?», preguntó. «Nos dejó la empresa», le respondí en voz baja. Ella me miró a los ojos sin sorpresa. «Lo sabía», dijo. «Dios no cierra heridas, las sana de manera perfecta». Esa noche me senté en el escritorio y comencé a escribir una carta. No para los abogados ni para los empleados, sino para mi padre. «Viejo, no sé si desde donde estés puedas leerme, pero quiero que sepas que la justicia llegó, aunque tardó, no con rabia ni venganza, sino con amor. Lo que él nos quitó, la vida me lo devolvió multiplicado. Y aunque me duele, hoy entiendo que todo esto tenía un propósito. Cuando terminé, respiré hondo, sentí una paz nueva, una paz que no se compra ni se enseña. Al día siguiente reuní a todos los trabajadores de la empresa. Subí a una pequeña tarima improvisada y les hablé como siempre lo hice, desde el corazón. A partir de hoy, esta empresa cambia. Ya no construiremos por dinero, sino por dignidad. Vamos a levantar hogares para quienes nunca pudieron tener uno, porque no hay muro más fuerte que el que se levanta con amor y justicia. Los obreros aplaudieron. Algunos lloraban. Yo también. Porque en ese momento entendí que mi padre, de algún modo, seguía conmigo. Sin embargo, cuando pensé que por fin la tormenta había pasado, el destino volvió a girar su rueda. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos en la oficina de Julián, encontré una carpeta escondida en un cajón, cartas y un contrato nunca firmado, y entre ellas, un nombre que cambiaría para siempre todo lo que yo creía saber sobre mi pasado. Aquella carpeta parecía inofensiva a simple vista. Era vieja, con las esquinas dobladas y una fina capa de polvo que delataba los años que había pasado escondida. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no debía ignorarla. La abrí con cuidado, temblando,
como si presintiera que allí dentro estaba la última pieza del rompecabezas que había marcado mi vida. La primera hoja era un contrato, fechado casi 30 años atrás, con la firma de mi padre y la de Julián Herrera, aunque una de ellas estaba tachada con tinta roja. En la esquina, a mano, había una anotación que decía: «No se concretó. Pendiente por decisión personal». Seguí leyendo. Eran acuerdos de sociedad, de construcción de terrenos, de préstamos. Todo apuntaba a una colaboración entre ambos antes de la traición. Pero lo más desconcertante no estaba en los papeles legales, sino en un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Para Tomás Aguilar, cuando llegue el momento. Sentí un escalofrío. La letra era de Julián. Dudé en abrirlo. Parte de mí quería romperlo y no saber nada más. Pero la otra parte, la que no podía dejar de buscar la verdad, me obligó a hacerlo. Dentro había una carta escrita con tinta azul. Su caligrafía era firme, aunque irregular. Me senté en su antiguo escritorio y empecé a leer. «Tomás, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo, y que el destino, una vez más, se ha encargado de unir lo que la soberbia separó. Lo que voy a contarte no es fácil, pero es la verdad que te debo desde hace muchos años. Antes de que tu padre y yo fuéramos enemigos, fuimos hermanos, no de sangre, sino de vida. Él era mi mejor amigo, el más noble de los hombres. Juntos soñamos con construir una empresa que diera trabajo a quienes no tenían oportunidades. Pero la ambición me cegó, y cuando él descubrió ciertas irregularidades en mis cuentas, quiso apartarse. No podía permitirlo, y en mi orgullo lo denuncié injustamente, destruyendo todo lo que habíamos creado. Me arrepentí desde el primer día, pero el peso del orgullo fue más grande que el valor para pedir perdón. Hay algo más que debes saber, Tomás. Tu madre y yo tuvimos una historia antes de que ella conociera a tu padre. Nunca lo supo nadie, ni siquiera ella, pero después de su muerte confirmé lo que siempre temí. Tú también llevas mi sangre. El papel se me cayó de las manos. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. «¿Qué estás diciendo, Julián?», murmuré con voz quebrada, mirando la carta. Volví a tomarla con las manos temblorosas y seguí leyendo, sin poder creerlo. «No busco que me perdones por eso. No busco amor ni reconocimiento. Solo quería que supieras quién eres realmente, y por qué el destino nos unió de manera tan cruel y tan hermosa a la vez. Mi error destruyó 2 familias. Y lo que más me duele es que tú creciste cargando una culpa que no te pertenecía. Si aceptas continuar con la empresa, hazlo no por mí, sino por ambos, por lo que fuimos y por lo que aún podemos sanar a través de tu trabajo. Te dejo mi apellido, si alguna vez deseas usarlo, pero lo que realmente quiero dejarte es mi paz, Julián». Cuando terminé de leer me quedé inmóvil durante varios minutos. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. No sabía si llorar, gritar o reír. Era una mezcla imposible de emociones. Ira, tristeza, alivio y algo que se parecía al amor. Aunque me dolía admitirlo, de repente todo cobraba sentido. Su obsesión por mí, su manera de mirarme en el hospital, aquella frase antes de morir: «Eres más parte de mí de lo que imaginas». Ahora entendía. El hombre que había destruido a mi padre era también mi padre. Me levanté y caminé por la oficina sin rumbo. Miré las fotografías colgadas en las paredes. Él, joven, con traje, sonriendo frente a los primeros edificios que había construido. En una de ellas, a su lado, estaba mi padre biológico, el hombre que me crió con la mirada limpia y noble. 2 hombres, un solo sueño, y un destino partido en 2. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina, con la carta frente a mí, mientras Clara preparaba té sin decir una palabra. Ella sabía que algo grave había pasado. «¿Qué encontraste?», preguntó con voz suave. «Una verdad», dije mirando al vacío, «que duele más que todas las mentiras juntas». «Entonces era eso», respondió ella con calma. «Por eso el destino los unió antes de tiempo.
para que el perdón no quedara incompleto. No supe qué decirle. Solo le tomé la mano. En ese momento entendí que lo que estaba viviendo no era una maldición, sino una especie de reparación. A la mañana siguiente me presenté en la empresa. Pedí reunir al equipo administrativo. Todos me miraban con expectación, sin saber qué había pasado después de la muerte de Julián. A partir de hoy, dije con voz firme, esta compañía cambiará de nombre. Se llamará Constructora Herrera Aguilar, no porque quiera honrar el poder o la herencia, sino porque esa unión representa el perdón entre dos hombres que el orgullo separó. Hubo un silencio largo. Algunos empleados se miraron entre sí, confundidos, pero luego comenzaron a aplaudir, no por la empresa, sino por la historia que estaban presenciando. Cuando regresé a la oficina, observé la foto de los dos hombres en la pared. La bajé, la limpié con un paño y la coloqué sobre mi escritorio. Ahora sí, dije en voz baja, están en paz. Sin embargo, el corazón no se alivia tan fácil. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Soñaba con mi padre, lo veía en los andamios, sonriendo. Soñaba con Julián, pidiéndome perdón desde algún lugar donde ya no existía el tiempo. Un domingo, decidí visitar la tumba de ambos. Estaban en cementerios distintos, pero ese día, algo me empujó a unirlos. Fui primero donde descansaba mi padre. Dejé flores y recé. Viejo, ya sé la verdad, le dije. No te fallé. Y tampoco lo odié al final. Lo perdoné, porque de algún modo, también era parte de mí. Luego conduje hasta el otro cementerio donde estaba Julián. Me quedé de pie frente a su lápida, con la carta en la mano. Nunca imaginé que tu última lección sería la más difícil, susurré. Pero la acepto. No te llevaré rencor. Solo gratitud por haberme dado la oportunidad de sanar. Saqué la carta del sobre y la dejé sobre su tumba. Doblada con cuidado. Descansa en paz, padre. El viento sopló fuerte en ese momento, levantando polvo y hojas secas. No sé si fue coincidencia o un mensaje, pero sentí que algo en mi interior se liberaba. Volví al coche, respirando hondo. Por primera vez en años el peso de la venganza se había ido. Solo quedaba un nuevo propósito. Construir no solo edificios, sino vidas. Pero el destino, tan impredecible como siempre, aún no había terminado conmigo. Semanas después recibiría una visita inesperada. Una mujer con una carta en las manos, que traería un mensaje de parte de Julián que él había dejado guardado para el momento justo. Un mensaje que cambiaría el rumbo de mi vida una vez más. Era una tarde tranquila, de esas en que el sol parece acariciar la ciudad con una luz dorada, como si quisiera pintar de calma lo que alguna vez fue tormenta. En la oficina, el sonido de los obreros y el murmullo de las conversaciones se mezclaban con el olor del cemento fresco. Todo parecía en orden, hasta que escuché un golpe suave en la puerta. «Señor Aguilar», dijo una voz femenina, temblorosa. Le pedí que pasara. Era una mujer de unos 50 años, de mirada serena, con el cabello recogido y un sobre en las manos. Llevaba un vestido sencillo, pero su porte era digno. Tenía algo en el rostro que transmitía respeto, como si cargara una verdad que pesaba más que las palabras. «¿En qué puedo ayudarla?», pregunté invitándola a sentarse. Ella no lo hizo. Permaneció de pie con la mirada fija en mí. «Mi nombre es Isabel Rivas», dijo. «Fui la enfermera que cuidó al señor Herrera en sus últimos meses». Mi cuerpo se tensó. Aquella frase bastó para que el aire se hiciera denso. «Lo recuerdo bien», respondí con cautela. «Estuvo en buenas manos». Ella asintió, y luego extendió el sobre hacia mí. «Antes de morir, el señor Herrera me pidió que le entregara esto personalmente, pero me dio una condición. Solo debía hacerlo cuando viera en sus ojos paz. Y hoy al verlo aquí sé que ese momento ha llegado». Me quedé inmóvil. Tomé el sobre con cuidado, reconociendo de inmediato la letra inconfundible de Julián. «¿Sabe lo que contiene?», le pregunté. «No del todo», respondió ella, «pero sé que es algo importante. El señor Herrera hablaba mucho de usted, señor Aguilar. Decía que, cuando entendiera todo, su corazón sabría qué hacer». No pude decir nada más. Le di las gracias, y ella, con una leve reverencia, se marchó.
Me quedé solo en la oficina, con el sobre entre las manos. Lo observé durante un largo rato antes de abrirlo. Mi respiración se aceleró. Mis manos temblaban como aquella primera vez que descubrí su carta anterior. Finalmente, lo rompí con cuidado. Dentro había dos cosas. Una carta y una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. En la imagen aparecían 3 personas. Julián, mi padre y una mujer. La reconocí de inmediato, era mi madre. Estaban jóvenes, sonrientes, en lo que parecía una pequeña construcción, probablemente uno de sus primeros proyectos juntos. Detrás de ellos un cartel hecho a mano decía: «Construir es creer». Tragué saliva. Aquella imagen contenía todo lo que había sido y todo lo que se perdió. Tomé la carta y comencé a leer. Tomás, si esta carta llega a tus manos, significa que ya supiste la verdad. Sé que ha debido dolerte tanto como me dolió a mí vivirla en silencio. Hay algo más que debo confesarte. No todo terminó con mis errores del pasado. Antes de morir, intenté reparar el daño de la única forma que sabía. Fotos, cartas y un contrato nunca firmado. Y entre ellas, un nombre que cambiaría para siempre todo lo que yo creía saber sobre mi pasado. Aquella carpeta parecía inofensiva a simple vista. Era vieja, con las esquinas dobladas y una fina capa de polvo que delataba los años que había pasado escondida. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no debía ignorarla. La abrí con cuidado, temblando, como si presintiera que allí dentro estaba la última pieza del rompecabezas que había marcado mi vida. La primera hoja era un contrato, fechado casi 30 años atrás, con la firma de mi padre y la de Julián Herrera, aunque una de ellas estaba tachada con tinta roja. En la esquina, a mano, había una anotación que decía: «No se concretó. Pendiente por decisión personal». Seguí leyendo. Eran acuerdos de sociedad, de construcción de terrenos, de préstamos. Todo apuntaba a una colaboración entre ambos antes de la traición. Pero lo más desconcertante no estaba en los papeles legales, sino en un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Para Tomás Aguilar, cuando llegue el momento. Sentí un escalofrío. La letra era de Julián. Dudé en abrirlo. Parte de mí quería romperlo y no saber nada más. Pero la otra parte, la que no podía dejar de buscar la verdad, me obligó a hacerlo. Dentro había una carta escrita con tinta azul. Su caligrafía era firme, aunque irregular. Me senté en su antiguo escritorio y empecé a leer. «Tomás, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo, y que el destino, una vez más, se ha encargado de unir lo que la soberbia separó. Lo que voy a contarte no es fácil, pero es la verdad que te debo desde hace muchos años. Antes de que tu padre y yo fuéramos enemigos, fuimos hermanos, no de sangre, sino de vida. Él era mi mejor amigo, el más noble de los hombres. Juntos soñamos con construir una empresa que diera trabajo a quienes no tenían oportunidades. Pero la ambición me cegó, y cuando él descubrió ciertas irregularidades en mis cuentas, quiso apartarse. No podía permitirlo, y en mi orgullo lo denuncié injustamente, destruyendo todo lo que habíamos creado. Me arrepentí desde el primer día, pero el peso del orgullo fue más grande que el valor para pedir perdón. Hay algo más que debes saber, Tomás. Tu madre y yo tuvimos una historia antes de que ella conociera a tu padre. Nunca lo supo nadie, ni siquiera ella, pero después de su muerte confirmé lo que siempre temí. Tú también llevas mi sangre. El papel se me cayó de las manos. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. «¿Qué estás diciendo, Julián?», murmuré con voz quebrada, mirando la carta. Volví a tomarla con las manos temblorosas y seguí leyendo, sin poder creerlo. No busco que me perdones por eso. No busco amor ni reconocimiento. Solo quería que supieras quién eres realmente, y por qué el destino nos unió de manera tan cruel y tan hermosa a la vez. Mi error destruyó 2 familias. Y lo que más me duele es que tú creciste cargando una culpa que no te pertenecía. Si aceptas continuar con la empresa, hazlo no por mí, sino por ambos. Por lo que fuimos y por lo que aún podemos sanar a través de tu trabajo. Te dejo mi apellido, si alguna vez deseas usarlo.
Pero lo que realmente quiero dejarte es mi paz, Julián. Cuando terminé de leer me quedé inmóvil durante varios minutos. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. No sabía si llorar, gritar o reír. Era una mezcla imposible de emociones. Ira, tristeza, alivio y algo que se parecía al amor. Aunque me dolía admitirlo, de repente todo cobraba sentido. Su obsesión por mí, su manera de mirarme en el hospital, aquella frase antes de morir, «Eres más parte de mí de lo que imaginas». Ahora entendía. El hombre que había destruido a mi padre era también mi padre. Me levanté y caminé por la oficina sin rumbo. Miré las fotografías colgadas en las paredes. Él, joven, con traje, sonriendo frente a los primeros edificios que había construido. En una de ellas, a su lado, estaba mi padre biológico, el hombre que me crió con la mirada limpia y noble. 2 hombres, un solo sueño, y un destino partido en 2. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina, con la carta frente a mí, mientras Clara preparaba té sin decir una palabra. Ella sabía que algo grave había pasado. «¿Qué encontraste?», preguntó con voz suave. «Una verdad», dije mirando al vacío, «que duele más que todas las mentiras juntas». «Entonces era eso», respondió ella con calma. «Por eso el destino los unió antes de tiempo, para que el perdón no quedara incompleto». No supe qué decirle. Solo le tomé la mano. En ese momento entendí que lo que estaba viviendo no era una maldición, sino una especie de reparación. A la mañana siguiente me presenté en la empresa. Pedí reunir al equipo administrativo. Todos me miraban con expectación, sin saber qué había pasado después de la muerte de Julián. «A partir de hoy», dije con voz firme, «esta compañía cambiará de nombre. Se llamará Constructora Herrera Aguilar, no porque quiera honrar el poder o la herencia, sino porque esa unión representa el perdón entre 2 hombres que el orgullo separó». Hubo un silencio largo. Algunos empleados se miraron entre sí, confundidos, pero luego comenzaron a aplaudir, no por la empresa, sino por la historia que estaban presenciando. Cuando regresé a la oficina, observé la foto de los 2 hombres en la pared. La bajé, la limpié con un paño y la coloqué sobre mi escritorio. «Ahora sí», dije en voz baja, «están en paz. Sin embargo, el corazón no se alivia tan fácil». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Soñaba con mi padre, lo veía en los andamios, sonriendo. Soñaba con Julián, pidiéndome perdón desde algún lugar donde ya no existía el tiempo. Un domingo, decidí visitar la tumba de ambos. Estaban en cementerios distintos, pero ese día, algo me empujó a unirlos. Fui primero donde descansaba mi padre. Dejé flores y recé. «Viejo, ya sé la verdad», le dije. «No te fallé». Y tampoco lo odié al final. Lo perdoné, porque de algún modo, también era parte de mí. Luego conduje hasta el otro cementerio donde estaba Julián. Me quedé de pie frente a su lápida, con la carta en la mano. «Nunca imaginé que tu última lección sería la más difícil», susurré. «Pero la acepto. No te llevaré rencor. Solo gratitud por haberme dado la oportunidad de sanar». Saqué la carta del sobre y la dejé sobre su tumba. Doblada con cuidado. «Descansa en paz, padre». El viento sopló fuerte en ese momento, levantando polvo y hojas secas. No sé si fue coincidencia o un mensaje, pero sentí que algo en mi interior se liberaba. Volví al coche, respirando hondo. Por primera vez en años el peso de la venganza se había ido. Solo quedaba un nuevo propósito: construir no solo edificios, sino vidas. Pero el destino, tan impredecible como siempre, aún no había terminado conmigo. Semanas después recibiría una visita inesperada. Una mujer con una carta en las manos, que traería un mensaje de parte de Julián que él había dejado guardado para el momento justo. Un mensaje que cambiaría el rumbo de mi vida una vez más. Era una tarde tranquila, de esas en que el sol parece acariciar la ciudad con una luz dorada, como si quisiera pintar de calma lo que alguna vez fue tormenta. En la oficina, el sonido de los obreros y el murmullo de las conversaciones se mezclaban con el olor del cemento fresco. Todo parecía en orden, hasta que escuché un golpe suave en la puerta. «Señor Aguilar»,
dijo una voz femenina, temblorosa. Le pedí que pasara. Era una mujer de unos 50 años, de mirada serena, con el cabello recogido y un sobre en las manos. Llevaba un vestido sencillo, pero su porte era digno. Tenía algo en el rostro que transmitía respeto, como si cargara una verdad que pesaba más que las palabras. ¿En qué puedo ayudarla?, pregunté invitándola a sentarse. Ella no lo hizo. Permaneció de pie con la mirada fija en mí. Mi nombre es Isabel Rivas, dijo. Fui la enfermera que cuidó al señor Herrera en sus últimos meses. Mi cuerpo se tensó. Aquella frase bastó para que el aire se hiciera denso. Lo recuerdo bien. Respondí con cautela. Estuvo en buenas manos. Ella asintió, y luego extendió el sobre hacia mí. Antes de morir, el señor Herrera me pidió que le entregara esto personalmente. Pero me dio una condición. Solo debía hacerlo cuando viera en sus ojos paz. Y hoy al verlo aquí sé que ese momento ha llegado. Me quedé inmóvil. Tomé el sobre con cuidado, reconociendo de inmediato la letra inconfundible de Julián. ¿Sabe lo que contiene?, le pregunté. No del todo, respondió ella, pero sé que es algo importante. El señor Herrera hablaba mucho de usted, señor Aguilar. Decía que, cuando entendiera todo, su corazón sabría qué hacer. No pude decir nada más. Le di las gracias, y ella, con una leve reverencia, se marchó. Me quedé solo en la oficina, con el sobre entre las manos. Lo observé durante un largo rato antes de abrirlo. Mi respiración se aceleró. Mis manos temblaban como aquella primera vez que descubrí su carta anterior. Finalmente, lo rompí con cuidado. Dentro había dos cosas: una carta y una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. En la imagen aparecían 3 personas: Julián, mi padre y una mujer. La reconocí de inmediato, era mi madre. Estaban jóvenes, sonrientes, en lo que parecía una pequeña construcción, probablemente uno de sus primeros proyectos juntos. Detrás de ellos un cartel hecho a mano decía: «Construir es creer». Tragué saliva. Aquella imagen contenía todo lo que había sido y todo lo que se perdió. Tomé la carta y comencé a leer. Tomás, si esta carta llega a tus manos, significa que ya supiste la verdad. Sé que ha debido dolerte tanto como me dolió a mí vivirla en silencio. Hay algo más que debo confesarte. No todo terminó con mis errores del pasado. Antes de morir, intenté reparar el daño de la única forma que sabía. La última prueba, con obras. El abogado se presentó con un gesto serio, portando una carpeta de cuero envejecido. «Señor Aguilar». «Señorita Herrera», dijo con voz grave. «Este documento fue encontrado en una caja de seguridad del Banco Central. Es el testamento original del señor Julián Herrera. No es una copia. Fue escrito de su puño y letra 3 días antes de su fallecimiento». Lucía y yo nos miramos en silencio. Habíamos creído que todo estaba dicho, que la herencia espiritual era lo único que importaba, pero el destino todavía guardaba una última carta bajo la manga. Nos sentamos en la oficina improvisada de la fundación. El abogado colocó el sobre la mesa, lo abrió con cuidado y empezó a leer. Su voz tembló levemente al pronunciar las primeras palabras: «A quien un día llamé enemigo y hoy reconozco como hermano de alma. Este testamento no es para repartir dinero, sino para devolver dignidad». Si estás leyendo esto, Tomás, significa que finalmente elegiste construir y no destruir. Y eso, hijo mío, es el mayor acto de perdón que un hombre puede ofrecer al cielo. Me quedé inmóvil. El abogado siguió leyendo, pero mis oídos se apagaron por unos segundos. Aquellas palabras eran demasiado. «Hijo mío, ¿qué acaba de decir?», pregunté con la voz quebrada. El abogado me miró con compasión. «Eso dice el documento. Que usted, Tomás Aguilar, es hijo biológico de Julián Herrera». Lucía se cubrió la boca con las manos. Yo simplemente me quedé sin aire. El mundo, mi historia, todo giró en un torbellino imposible de detener. El abogado continuó. «Durante años oculté mi pecado. Amé a una mujer que no me pertenecía, y con ella tuve un hijo al que nunca pude reconocer. La vergüenza y la cobardía me convirtieron en el hombre que después se burló de su propio reflejo. Aquel albañil al que humillé
sin saber que era el padre del hijo que un día me devolvería la humanidad. Si el destino me dio otra oportunidad, fue a través de ti, Tomás. La empresa, la fortuna y los terrenos no son la herencia. Tú lo eres. Si aún queda algo de amor en tu corazón, no me recuerdes como un millonario arrogante, sino como el hombre que falló y que encontró su redención a través de ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin control. No sabía si sentir rabia, alivio o compasión. Lucía me tomó la mano con fuerza. Ella también lloraba, pero no con sorpresa, sino con ternura. Entonces, susurró, somos hermanos. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. El abogado cerró la carpeta y se retiró, dejándonos en un silencio que pesaba como una vida entera. Lucía fue la primera en romperlo. Todo este tiempo buscábamos respuestas afuera, dijo. Pero las teníamos dentro. Sí, respondí. Y él, sin querer, nos unió con la verdad que más dolía. Esa noche regresé a la obra, al mismo lugar donde había comenzado todo. El viento soplaba entre los muros recién pintados, y las luces amarillas de los faroles daban al cemento un tono cálido, casi humano. Cerré los ojos y recordé cada momento. Las burlas, la rabia, la miseria, la pérdida y el renacer. Todo tenía sentido ahora. Julián no solo había buscado perdón, había tratado, a su manera torpe y dolorosa, de asegurar que su error diera fruto en algo bueno. A la mañana siguiente, reuní a todos los obreros, los vecinos y las familias beneficiadas. Les conté la historia completa sin ocultar nada. Les hablé de Julián, de mi padre, de Lucía, y de cómo el perdón puede construir más que el cemento. Esta fundación no lleva el nombre de un millonario ni de un albañil, les dije, sino de dos hombres que aprendieron demasiado tarde que el verdadero valor está en tender la mano. A partir de hoy, este lugar se llamará Fundación Puentes del Alma. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Yo también, pero mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de liberación. Con el tiempo, Lucía y yo seguimos trabajando juntos. Ella se convirtió en la directora de la fundación. Yo, en el encargado de las obras y programas sociales. Aprendimos a amarnos como hermanos, no por la sangre, sino por las cicatrices compartidas. Los medios comenzaron a hablar de la historia del albañil que heredó una fortuna y la convirtió en hogares para los pobres. Pero nadie supo jamás la verdad completa, porque entendimos que no hacía falta. El perdón no necesita publicidad, solo necesita actos. Pasaron los años. Una tarde, sentado frente al mar, saqué la medalla de Julián del bolsillo y la observé a la luz del atardecer. Construir es creer. Ahora lo entendía. Construir no era levantar muros, sino unir almas. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, susurré al viento, «Gracias, viejo». Al final tu burla me hizo más fuerte, y tu culpa más humano. Lucía se acercó y me puso una mano en el hombro. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En que el destino cuando duele también enseña», respondí sonriendo, «y que a veces los que más nos hieren son los que más nos preparan para amar». Ella asintió en silencio. El mar seguía moviéndose, eterno, reflejando un cielo que ya no pesaba. Ahí entendí, con el corazón en calma, que todo lo vivido, la humillación, la pérdida, la ira y la verdad, había sido necesario para llegar justo a ese momento, el de la paz. El millonario y el albañil ya no existían. Solo quedaban dos almas reconciliadas, dos destinos que el tiempo había cruzado para enseñar al mundo que el perdón es la forma más hermosa de construir. Y con una sonrisa leve, mirando el mar, pensé, quizás después de todo, la vida siempre supo lo que hacía.